Está Sebastián Lacunza al aire. Perdón, Sebastián, te estoy robando tiempo. Te agradecemos muchísimo la deferencia de habernos atendido. Por favor, no, un gusto grande hablar con ustedes. Sebastián Lacunza es periodista y es autor de un libro que, bueno, está haciendo mucho ruido estos días, que es El Testigo Inglés, sobre la historia del Herald. Sebastián dirigió el Herald en sus años finales. Le vamos a preguntar acerca de todo eso y de alguna cosa más. Decíamos, Sebastián es una persona especialmente lúcida, así que si podemos lo vamos a aprovechar. Sebastián, mi primera pregunta es, supiste decir en varias oportunidades, el prestigio del Herald permitió su sobrevida, aquel prestigio que incluso los no muy informados conocen acerca de esa conducta ética ejemplar que consistió en, bueno, sumarse a las denuncias o amplificar las denuncias del horror. Ahora bien, juego con la carta famosa de Walsh a las juntas, ¿no? Él va a decir, bueno, más allá de estas atrocidades que conmueven al mundo civilizado, la cita no es textual, dice, hay una conducta aún peor, que es la miseria planificada que se aloja en el plan económico de la dictadura. Entonces mi pregunta es, sabemos, nos dirás luego más y mejor, de la conducta ética en términos de amplificar las denuncias del horror, pero frente a este otro horror al que hacía referencia Walsh, ¿qué había en el Herald? ¿Había algún posicionamiento contra este horror que describía Walsh en aquella carta? En ese momento la postura del Herald era a favor de Martínez de Oz, y así lo remarcó en muchos editoriales, notas de opinión, el Herald durante los primeros 4 años de la dictadura, y más allá, te diría, incluso cuando ya el régimen económico dio muestras de colapso a principios de la década del 80, quien era director en ese momento, que era James Nilsson, continuó elogiando, y creo que lo elogiaría hoy en día, a Martínez de Oz. Para esto hay que entender que el Herald era un diario muy particular, escrito en inglés, en una gran capital como la Argentina, que fue cambiando su vocación y su umbral informativo y su forma de relacionarse con el poder, con la Argentina, con los gobiernos, incluso con la comunidad británica también cambió la forma de relacionarse, pero grosso modo podríamos decir que era un diario conservador liberal, ¿no? Y en ese sentido se pareció mucho a los diarios conservadores liberales de habla castellana, mucho más numerosos, mucho más masivos, que no solo apoyaron a Martínez de Oz, sino que también apoyaron los golpes militares, el Herald también, incluido el de Videla, ¿no? Sebastián, te pregunto sobre Robert Cox, sobre Andrew Graham Yoll. ¿Quiénes fueron? Digamos, desde la perspectiva actual, ¿cómo los ves? ¿Y quiénes eran en ese momento? Vuelvo al momento del horror, más allá de que Robert Cox creo que llega al diario en el año 59. Te pregunto, ¿cómo los ves desde la perspectiva de hoy? Y cómo los ves en cuanto a quiénes eran en ese rato que fue de marzo del 76, más allá de que Graham Yoll debió exiliarse y también Cox, ¿no? ¿Quiénes eran en ese momento? ¿Y cómo los transformó, si es que en algo, o siguieron siendo lo que eran con el golpe? Sí, Emilia, los transformó muchísimo, fue una experiencia humana de enorme trascendencia, un momento de una intensidad única en la redacción. Vos al principio hacías referencia a la sobrevida, y bueno, estuvo íntimamente vinculada, directamente vinculada a la gesta del Herald en ese momento durante la dictadura, porque eso le dio fama mundial. Las décadas siguientes, incluida la última etapa que me tocó vivir desde adentro, estuvo signada por esa gesta para salvar a desaparecidos, para que abuelos se reencontraran con sus nietos bajo la dictadura, en un mar de contradicciones, ¿no? Incluidas contradicciones personales, no solamente de cada uno de ellos consigo mismo, sino entre ellos. Tengo una consulta, Emiliano, yo estoy oyendo un eco, no sé si al aire está saliendo así. No está saliendo un eco, nada, excelente, está saliendo excelente. impecable. Bueno, entonces, ¿quiénes eran? Yo debo aludir a una diferenciación. No estaban recortados por la misma tijera, y muy brevemente te digo, en el caso de Graham Yoll, él era un hijo de inmigrantes escoceses,
pero un porteñazo, un tipo de recorrer las calles de Buenos Aires, de Montevideo. Él había nacido en Ranelagh, vivió una post-adolescencia en Londres, en Londres, donde vio familiares. Tuvo una adolescencia, una infancia muy dura por problemas con su padre y la temprana muerte de su madre. Pero él creció cuando vuelve a la Argentina. Él se encuentra a fines de la década del 60 como parte de la generación que integraba, la generación de argentinos que integraba. Entonces, a partir de ahí, él dialogó con las organizaciones, con quienes militaban en organizaciones políticas, en organizaciones de izquierda, en organizaciones armadas, y él tuvo una aproximación, una vida intensa en ese marco, que lo acompañó toda su vida y que lo llevó a cambiar el enfoque informativo del Herald, digamos. Él creía que había que narrar su época, y así lo hizo, y eso lo llevó a que muchos dentro del Herald, no sé si dentro también, pero en el entorno cultural del Herald lo consideraban un montonero, un simpatizante de lo que llamaban ellos terroristas. En el caso de Cox era distinto, era un tipo que había crecido bajo las bombas de la Guerra Mundial en Londres, que había participado ya jovencito de la Guerra de Corea, que buscó su destino, que se emprendió en un viaje en barco a un país que tenía mentado por su padre, pero del cual conocía poco y nada, y que se insertó si querés, en la élite cultural económica de la Argentina por motivos de quien fue su esposa. Vivía en la Avenida Alvear, profundamente antiperonista, una visión muy, si querés, sajona una visión muy implicada por la divisoria de la Guerra Mundial, y así avanzó, digamos. Yo diría que cuando Graham Buell se va en septiembre del 76, se va como parte de la generación que integraba. Cuando Cox se va en diciembre del 79, a Cox se le cae un mundo, porque fue su propio mundo el que lo envió al exilio. Y no quiero tomar muchísimo más tiempo, pero te diría que James Nilsson está cortado por otra tijera. Te digo solamente que era una persona que no veía para nada bien los vínculos de Graham Buell, que apoyó como Cox el inicio de la dictadura, muy antiperonista, un conservador que decía que él no concebía como tal que no imperara la ley y que no imperaran los juzgados, porque él dice: los conservadores creemos en instituciones que perduran, por ejemplo la ley y los juzgados, y eso de ir a buscar gente a la noche y que desaparezca no es muy conservador. Es una reflexión interesante. Eso no impidió que él mismo creara un seudónimo para escribir en la revista Somos, columnas muy favorables al combate al marxismo de la dictadura, en el mismo momento en que el Herald estaba siendo acosado. Sebastián, llegás al Herald, perdón, corregime, yo digo, llegás a la dirección del Herald en el 2013. Yo no conozco si vos ya formabas parte o tenías algún nivel de vínculo con el diario, pero ¿con qué mundo te encontrás y con qué mundo te encontrás en relación a tus expectativas previas? ¿Qué te sorprendió de ese último Herald? Mira, mi aproximación al Herald fue parecida a la de muchos, y que se escucha, y que una vez que golpeas las puertas del Herald, que estás adentro, escuchás, te diría, decenas de veces por semana, que es: el diario que denunció los crímenes de la dictadura, el diario que yo leía, que compraba en mi casa para que practicáramos inglés, o que usé en alguna academia de inglés. Después, yo en mi vida periodística, yo trabajé 13 años en ámbito financiero. En el 2008 los dueños de ámbito compran el Herald, por lo cual ahí conviví más con sus páginas. A mí ya me había parecido, incluso antes, en la década del 90, que había perdido nervio informativo. Se había desentendido incluso de aquel título del diario que combatió
o que denunció los crímenes del terrorismo de Estado. Entonces me encontré con un diario con una crisis fuerte en cuanto a su lectorado. El núcleo de los lectores que eran las familias inglesas ya hacía décadas que había entrado en un declive muy importante, porque los hijos de los inmigrantes ya hablaban castellano, hijos, nietos, bisnietos. Entonces era un diario que se preguntaba por su supervivencia las últimas 3 décadas prácticamente. Ahora, tenía una promesa, que era la posibilidad de ser un diario liberal, un diario de centroizquierda, un diario plural, que no obstante ser de centroizquierda, no lo era, o sea, el Herald era, yo dije al principio, era conservador de derecha, después tuvo idas y vueltas con las diferentes direcciones. Pero a mí me parecía que la presunción general, el imaginario de que el Herald podía ser verdaderamente un diario liberal, como no hay en la Argentina, era un buen puerto al cual apuntar, y hacia allí intenté llegar, con errores, con limitaciones, una redacción muy chica en tamaño, pero traté de que no quedara preso de la polarización, traté de que el Herald la narrara. Y eso, bueno, incluso con todos los costos que tenía, digamos, no era tarea fácil, porque la polarización es muy demandante de ser polarizado, pero me pareció un desafío muy interesante. Lo que pasa es que la crisis económica era brutal para un diario como el Herald, y se sumó después la crisis política, ya que poco antes de la asunción de Mauricio Macri lo compró el Grupo Indalo. Exacto, vos contás cómo, bueno, una serie de situaciones y ese problema, permíteme la expresión un tanto vaga que tienen Cristóbal López y de Sousa en tiempos macristas, acelera todo. Ahora vuelvo a lo conceptual. ¿Había público para ese diario liberal en Argentina? ¿Lo hay hoy día? ¿Lo había en el 2017? Por supuesto que describiste, ¿no?, las dificultades que impone la polarización, pero ¿seguís creyendo que existe eso? Porque uno ve nada, no dice nada nuevo, ¿no? Esa idea de leer lo que uno tiene ganas de que le digan. Entonces el espacio para, no sé si decir la verdad, que es un poco presuntuoso, pero para algo que tenga que ver con los hechos, aparece peliagudo. Sí, es peliagudo, y yo diría que es casi el único motivo y poderosísimo motivo por el cual a mí me interesa el periodismo. Entonces, a tu pregunta, no sé, yo te respondería con una convicción de que yo quiero ser periodista. Es una pregunta difícil la tuya, que lleva a evaluarnos cada uno de nosotros en nuestra praxis y en ver los resultados. Digamos, no es fácil, porque también se creó este lugar medio feo, polimorfo de Corea del Centro, deprimente por momentos, en el que cabe todo, ¿no? La falta de compromiso, la falta de convicciones, digamos, incluso cierta farsa de equidistancia, ¿no? Que a veces es una equidistancia nociva, tóxica, porque es una equidistancia, digamos, que omite la tarea esencial del periodismo, que es tratar de echar luz sobre los hechos y no de forzar un equilibrismo. No digo que todo Corea del Centro sea así, de ninguna manera digo eso, digo que en parte lo es, y es un lugar muy muy indeseable. Pero yo creo en esa praxis, y a su vez hay muchos colegas que creo que la llevan a cabo, y que, insisto, no es la praxis del equilibrismo. Es por lo que me interesa estar en periodismo. Te hago una pregunta que me parece que cuadra con todo esto. ¿No? Nosotros a veces en el programa jugamos con un filósofo, se llama Michael Sandel, y habla de la mercantilización de todo, ¿no? Él juega con el ejemplo incluso digamos, el mercado ingresando en esferas en las que no debería ingresar, y cuenta como un papá con buenas intenciones le paga al nene para que lea, ¿no? Entonces, digamos, si la mercantilización es el dato de la época o uno de los datos, ¿qué espacio hay para no pensar al periodismo en esa lógica?
Esto es lo primero que te preguntaría, pero a la vez me pregunto a mí, digo, es tan diferente, describo una lógica muy mercantilizada, me indigno si querés, y ahora a la vez digo, ¿qué tan diferente, te lo pregunto a vos, es este mundo actual del de otros momentos? A veces uno idealiza otros tiempos, ¿es tan diferente? Mira, son dos partes. Quizás yo en lo personal elegí una vida, si querés, más humilde, más burguesa y menos ambiciosa en cuanto a cuestionar qué tanto espacio deja la mercantilización más allá de las buenas intenciones, digamos. Y yo lo acepto esa pregunta. Yo tengo muchísimo respeto por quienes eligen la comunicación alternativa, comunitaria, popular, como le quiero llamar. Y se hace muy buen periodismo desde allí. Y es una elección de vida. No es la que yo elegí. En parte te estoy respondiendo. Sí te digo que creo que dentro, que debajo de esa divisoria tan desde lo alto, digamos, sí, uno dice, bueno, mira, entre la comercialización de la información y la comunicación popular, bueno, podría ser, si se ejercen bien, el agua y el aceite. Ahora, a mí me parece que cada uno de esos campos permite un enorme recorrido para hacerlo bien o mal, para de vez en cuando tirar a un lado para el lado de la justicia, para marcar la diferencia. Eso es lo que yo elijo. Te hago perdón, sí, perdón. Disculpame, te interrumpí, sí. No, recordame la otra pregunta, la otra parte. La otra parte de la pregunta, cuando me decís recordame, tengo que hacer un Porque esfuerzo. uno me dijiste el tema de la mercantilización. Sí. No, y que si esta es una etapa especialmente diferente a otras. No, yo creo que no. No. Y en ese sentido, el trabajo histórico, yo entendí que ya que había relatos sobre el Herald muy canonizados y muy consolidados, muy convenientes para diferentes voces, o sea, gente a la que estimo también y con la que tengo relación, por lo cual no lo digo con el dedo levantado, y también por gente a la que no estimo nada. A mí me parecía que la mejor forma de autoprotección era que hablara la hemeroteca, ¿no? Que las páginas del Herald hablaban, que no fueran interpretación o que no fueran recuerdos sesgados como todos tenemos, sino que hablara el diario. Y al ir hacia atrás, al analizar ediciones viejas y históricas, no solo del Herald, sino de otros medios, y al leer también libros por el estilo, encontrás tantos puntos en común en la historia, porque en definitiva es la historia argentina, ¿no? Entonces, si nos acotamos al periodismo, las fake news, la polarización, la mentira abyecta, la operación de prensa, la panfleteada, la panquequeada, bueno, todo eso está tan presente desde el minuto uno del periodismo. Sí hay, y no descubro América, un cambio de territorio, digamos, ¿no? El territorio digital, las nuevas formas de comunicación, los nuevos públicos, eso sí me parece que implica mucho, la forma de reproducción de las fake news y demás, eso me parece que marca, ¿no? Muchas veces cuando cambia el marco, bueno, vos decís, mira, el contenido, grosso modo, los colores siguen siendo los colores primarios, pero bueno, puestos bajo prismas demasiado distintos y capaz que cambió la realidad también, ¿no? Es una pregunta abierta. Sebastián, te hago una pregunta quizá simplona, y digo simplona porque soy generoso con el adjetivar sobre mi pregunta. Yo digo, hay un diario, hay un director, hay una línea editorial. ¿Cómo se impone eso? ¿Cómo a veces juegan con Clarín y La Nación, esa idea de nado sincronizado, pero puertas adentro de un gran diario? ¿Cómo es bajar línea? Digo, cuando tenés 20, 40, 80 tipos que escriben, dicen, van, vienen. ¿Cómo es homogeneizar? ¿Cómo se hace? ¿Hay fenómenos de censura, de autocensura, de premios, de castigos? ¿Cómo es ese mundo? Hay censura, autocensura, premios, castigos, cambio cultural, aliados, resistentes.
Pero cuando vos sos enemigos. director y tenés 80 tipos, ¿cómo haces para decir, no sé, hay que pegarle al gobierno? No me digan respecto de qué tema, hay que pegarle. Así Mira, yo de te digo torpe es, dos ¿cómo es? cosas Sí. que, así como te conté un escenario adverso para la factoría del Herald, te digo dos privilegios que tuve. Uno fue una libertad editorial superior al promedio. Al mismo tiempo, esto era una ventaja y una desventaja, porque en parte esa libertad editorial estaba relacionada con que no les interesaba a los propietarios, al último, al Grupo Indalo, sobre todo el destino del medio. Entonces, como no les interesaba mucho el medio, no lo entendían, no le prestaban atención, yo podía hacer mucho. Y no quiero reducirlo a que no les interesaba. También tuve jefes referentes, digamos, encargados editoriales de puestos por el Grupo Indalo para el Herald, Nexos, que fueron respetuosos, que sí conocían la historia y fueron muy respetuosos. Y quizás ellos también, no quiero ser injusto, porque quizás ellos también leyeron, bueno, acá tengo un espacio para que hagan lo que quieran. Entonces yo lo usé en ese punto. Y luego yo no tuve 80, tuve 20 y menos también. Y de los... a varios de ellos ya estaban, eran muy buenos, tenían una historia, muchos de ellos. Y después también pude hacer varias incorporaciones, ya sea por renovación o porque cuando entré pude hacer varias incorporaciones de 3 o 4 personas que, bueno, buscas más o menos periodistas que marchen por el mismo, digamos, que conciban el periodismo de la misma manera. No quiere decir que piensen igual. De hecho, un jueguito que hicimos nosotros dentro del Herald, votamos en las elecciones, ¿no? En el 2015. Y salieron primeros casi en un triple empate Margarita Stolbizer, Mauricio Macri y Nicolás del Caño. Y después no me acuerdo quién venía y Scioli estaba muy atrás. O sea, pésimo le fue a Scioli. Y después hicimos la misma votación para el balotaje del mismo año entre Macri y Scioli y ganó Scioli, por cierta diferencia. Entonces eso, bueno, marcaba un poco un perfil ideológico de la redacción bastante particular. Y bueno, después es un juego de tensión cotidiano. Obviamente que hay gente que se sube al barco, gente que se baja del barco, gente que rema a más no poder y gente que tira agua adentro. Forma parte de la apasionante profesión del periodista. Hablabas de juegos, te robo la palabra, te propongo un juego, espero que lo aceptes. Supongamos que vos sos el dueño del diario, el director del diario, sos Hearst, sos Citizen Kane, sos quien quieras. Entonces mi juego tiene carácter lúdico meramente, obvio, digo para que no haya alguien que pueda ofenderse por que lo dejes afuera. Pero si vos estás en ese lugar y yo te digo, Sebastián, tenés que definir a alguien que maneje la sección política, alguien que maneje la sección económica, alguien que escriba sobre teatro, sobre cine en tu diario, sobre deportes. ¿Podemos jugar y vos me vas tirando nombres? Difícil, muy difícil. Sé que es difícil y que no sé si hay mucha gente que escucha este programa, pero alguno puede enojarse. Pero ¿quién querés que dirija la sección política de ese diario de Sebastián, con el que sueña Sebastián Lacunza? Voy a hacer un silencio largo, ¿eh? Sí, No es nada señor, sí, radial. señor. No lo, probablemente no lo conozcan, a Marcelo García, y no soy original porque él Estuvo en el Herald. estuvo en el Herald, sí, y escribió bastante tiempo la columna Politics and the Press, política y prensa, tempranamente, cuando no se discutía tanto sobre los medios. Él tiene a mí me gustan los periodistas que tienen distancia, digamos, y él era uno de ellos. Por más que tienen sus ideas, y yo no coincidía a veces con Marcelo. Pero sería un periodista... Pero voy a ir a nombres más conocidos. La mirada económica de Alejandro Berkovich
me gusta, le bajaría un cambio a veces, pero me parece interesante. Alejandro Rebosio es un periodista que está ahora en el diario AR. Delfina Torres Cabrero también es una periodista de economía que está en el diario AR, una periodista muy joven. Delfina, por ejemplo, tiene algo muy interesante que piensa mucho la economía real y va a los barrios, más allá de los índices, ¿no? Pasa tal cosa, bueno, ¿cómo se vive la compra de alimentos en un barrio popular del Gran Buenos Aires? Va y hace la consulta, la crónica, consulta estadística. Eso es especialmente interesante en esta coyuntura. Uno a veces ve que, para bien o para mal, como que en el gobierno, en este y quizá en el anterior, no había ese registro de la cotidianeidad de los más humildes. Pero bueno, nada, un comentario al margen, perdón. Me gusta Claudio Scaletta sí. como columnista económico. Sí, es un tipo muy lúcido. A veces, bueno, nosotros estuvimos con Maristela Svampa acá alguna vez, pero es, qué sé yo, la palabra virulento, creo que yo intercambié muchos mails con él. Yo hago sí, pero en la columna sí, es muy lúcido, Se cuida más en la columna, probablemente en Twitter no, en redes sociales no, y bueno, las redes sociales muchas veces son nuestro cadalso, pero como el prisma económico me parece interesante. Hay periodistas muy especializados, Santiago Espaltro es periodista especializado en energía, escribe en El Cronista, hay periodistas internacionales también. Me interesa, ¿internacionales quién? Bueno, yo me formé con quien hoy es amigo mío, que es Marcelo Falaca, o sea, sí, me señor. formé, es decir, fue mi jefe en ámbito una década, sí. Y un tipo muy discutidor en el buen sentido y a veces en el sentido zarpado también, pero de plantear mucho, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Y esto qué ves? Y mira mi nota. Y entonces yo asumí eso, ¿no? Léeme y decime. Decime cuando me fui de mambo. Y su mirada es inteligente, es interesante. Quiero que me digas quién querés que haga crítica de cine, de teatro, deportes, y con eso te voy sacando de este... Aparte, deberás haber advertido que, no sé, yo hago algo que no es periodismo, digamos, yo hago derecho financiero, pero digo, vos tenés una respuesta y yo te la comento, algo entre insólito e irrespetuoso. Te pido perdón por eso. No, hacelo con libertad, que me gusta. Además, yo también soy opinador, así que... ¿Quién en deportes? A ver. ¿Cómo se llama? Fernández Mur. Ezequiel Fernández Mur. Lo tuvimos acá también, Ezequiel. Sí, sin duda. Y un tipo que te enseñe a mirar cine, a ver teatro, o no sé, quién fuese que hayas leído, te haya gustado. Sí, no, bueno, muchísimos, pero Diego Valle, Luciano Monteagudo. Estoy siendo súper injusto, ¿no? Obvio. La pregunta te invitó a injusticias y a olvidos y a omisiones, sí, somos conscientes. Bueno, no, está bien, ahí no paseamos un rato por mucha gente. Y una pregunta que tiene que ver con bueno, quizá con el grupo Indalo, pero porque es el último al que hicimos referencia, ¿no? ¿Cómo es esto de pensar el diario como mercancía? Yo no sé si es un negocio el diario, esto no, lo desconozco absolutamente, pero puede ser que grupos económicos, de hecho creo que La Nata o Berbis, que hablaban de esto hace 20 años, yo era adolescente y escuchaba decir esto, compran para sesgar, bueno, no sé, la interpretación de determinado hecho, para imponer determinada agenda. Es decir, un montón de personas desligadas del periodismo se incorporan con otros intereses, ¿no? Ni buenos ni malos, tienen intereses en el petróleo o en la siderurgia, no sé. ¿Cómo ves ese entrelazamiento entre el poder económico y la necesidad de medios que difunden ideas, a veces con abierta prescindencia de la verdad? Mira, me parece que es la norma, ¿no? Hay algo que pasó con los medios que se analizan con números, digamos, con números de facturación, de publicidad, de avisos clasificados, de circulación, etcétera, etcétera, que es que hace ya un largo tiempo, no solamente, incluso pre-internet, que vienen dejando de ser negocio. Bueno, ahora ya están directamente en una etapa en promedio de un déficit muy pronunciado, por lo cual
vos haces un repaso de quiénes son los dueños de los medios hoy en día y comprendés que nadie tiene beneficios económicos directos, producidos por el medio. Yo, ya te digo, tuve mi empleador más largo fue Julio Ramos, un tipo que venía de la cuna del periodismo, digamos, había pasado por Clarín, por La Opinión, tenía una visión de convivencia con el periodista que a su vez hacía negocios, con la concepción del periodista que informaba de economía y además hacía negocios, él no lo veía mal eso. Un tipo súper particular. Ahora, dos cosas, digamos, él era un tipo que tenía, digamos, que a veces discutía una nota de un redactor con mucha pasión y que se peleaba por un epígrafe o por una foto o pensaba el título, digamos, estaba hipermetido y eso generaba un nervio en la redacción muy grande, una tensión muy grande que tenía un costado positivo, que era que el que tenía que hacer el epígrafe de la página 23 no decía, bueno, pongo cualquier cosa, porque a lo mejor pasaba que al día siguiente tocaba que Ramos viera ese epígrafe y esa persona fuera amedrentada, porque Ramos era durísimo, bueno, con un trato que quedó antiguo, digamos. Yo que no lo padecí veo en eso un gran elogio a Ramos en lo que vos estás contando, pero yo que no lo padecí, digo, la idea de... Sí, padecerlo era algo importante, una marca importante. Pero me parece que está bien que lo veas como un gran elogio. Pero también era, y yo lo veía, viste, cuando elogiaban a Romay también, y esto era previo a mi ingreso a los medios, y decían Romay, el zar de la televisión, y yo decía a veces, pero es tan nefasto Nueve Diario, o es tan precario Finalísima, o lo que fuera, que sí, yo entiendo que el tipo debe estar 26 horas por día viendo en el monitor y debe conocer y debe echar una mirada a la cronista joven, y es un tipo con un enorme olfato por lo popular. Yo se lo entendía, pero decía, hace falta algo de industrialización, sobre todo cuando vos veías algunos medios del exterior que decías, bueno, están como más armaditos. Por eso en un primer momento, cuando el zar de la televisión es desplazado por algo más industrial, yo dije, bueno, hay cosas que están mejor hechas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que tienen más miradas, más expertos, quizás es mejor la televisión, por decir algo, de Telefe que la de Romay. Ahora, hay algo que está pasando con los medios, con estas compras de personas que tienen otros negocios, que es que ponen a gente que no tiene la menor idea, pero ni la menor idea. No digo que pase con todos, pasa con algunos, y te diría que especialmente con los gráficos y las webs, que no tienen aproximación siquiera a saber quién es el periodista importante de ese medio, que carecen del interés. Por ejemplo, a Ramos le parecía, o sea, ponía a la persona indicada y hacía un seguimiento si ámbito no llegaba a tal barrio, ¿sí? Ahora, a algunos de los nuevos medios, de los nuevos dueños, si no llega a Resistencia o a Hurlingham, bueno, no llegó. Hoy en día llegar hasta allá. Y al final, ¿por cuántos ejemplares? Bueno, etcétera, etcétera. Podría decirte 1.000.000 de anécdotas al respecto. Entonces, ese desinterés, esa falta de compromiso, esa negligencia, ese diario no leído arriba del escritorio del Ejecutivo, no abierto el diario del cual depende, o que depende de sus propias decisiones, y es un problema. Ese sí es un signo de los tiempos, a diferencia de muchas otras cosas que vos veías que en algún sentido, por ahí con mayor enjundia, se replican. Ese sí es un signo de los tiempos, ¿no? Ese desinterés. Sebastián, vamos cerrando, estamos hablando con Sebastián Lacunza. Escribió un libro hermoso que se llama El Testigo Inglés, sobre un diario, también hermoso, 140 años,
del Gerald en el libro de Sebastián. Sebastián, cierro con una pregunta. ¿Te sentás a escribir, vas a decir algo, vas a contar algo? Y está la idea esa de Brecht, dice, yo hago teatro y pienso que Marx está en la tercera fila. ¿Y vos para quién, cuando hablas, en quién pensás? No sé, puede ser una novia, una sobrina, lo que sea, pero ¿en quién pensás? Si es que en alguien, ¿no? Mira, yo me encontré sobre todo con mi experiencia en el Gerald, con trato personal con algunos lectores. Yo tengo algo, si querés, una mirada un poco romántica de respeto al lector, incluso al lector que creo que no coincide conmigo para nada, ¿no? Pero creo que ese tipo, esa tipa, tienen derecho a que vos escribas algo que al tipo le permita dar un saltito de pensamiento, que no descubra que él escribe mejor que vos, ¿no? O sea, eso es algo que pasa en la radio, en la televisión, que a veces la dicción pasa a veces, no digo pase siempre, pero también en los medios escritos, a veces se baja el promedio, digamos, ¿no? O sea, se habla o se escribe peor que el promedio. Entonces, creo que esa persona tiene derecho a que eso no ocurra. Y escribo para mí también, para mí, para reconocerme, para que no me dé vergüenza el día de mañana. Sebastián Lacunza nos acompañó en esta tarde, nos contó del testigo inglés, algo sobre el Gerald, algo sobre la realidad argentina, sobre cómo mira el periodismo, nada, sobre cómo mira tantas cosas. Yo lo conocí a Sebastián hace bastante tiempo a través de Twitter, lo digo sin vergüenza, no sé si está bien decirlo sin vergüenza. Bueno, después lo fui leyendo hasta llegar a este libro. Y te cuento, Sebastián, como que tenía altas expectativas en la charla y además en pensarte como un tipo distinguido, deferente. Bueno, todo eso pasó durante la charla. Es lindo, ¿no? Yo siempre digo, vas al hipódromo y el caballo que tiene que ganar, gana, no es que gana el matungo. Pasa lo que tiene que pasar. Y bueno, en esta charla, desde mi perspectiva, pasó. Te lo agradezco tantísimo, la generosidad, la lucidez. Fue un placer. Bueno, igualmente, además tenés una voz súper singular para la radio, además obviamente, de la calidad de las preguntas y la calidez de la entrevista. Así que gracias mil, un abrazo grande, Sebastián. Chau, chau. Chao. Sebastián Lacunza, autor de El testigo inglés, periodista.